Buenos días con todos. Vamos a dar inicio con el tratamiento de la lectura o el procesamiento de la lectura del capítulo 6 de la obra Caraín, un recuerdo. Dice en esta secuencia de fragmento, sonriente, Ollis miró al interior de la caja. No hacía mucho había realizado una rápida visita a Inglaterra. Atravesando el canal, estuvo ausente 6 meses y se reunió con nosotros a tiempo apenas de hacer este último viaje. No le habíamos visto nunca aquella caja. Pasó las manos sobre ella y nos habló, irónico, con el rostro muy grave, como si pronunciase un formidable exorcismo contra las cosas que allí guardaba. Entonces, la palabra ironía, cuando dice irónico, entonces el término irónico proviene de ira, pero en sentido jocoso, de burla, ¿bien? O de chispa criolla, o con una alusión de crítica, ¿bien? Y cuando dice acá, por ejemplo, exorcismo, son artes propias, ¿no? Llámese magnéticas o trucos o recursos que puede utilizar un mago, ¿no? Una persona que tiene recursos de ciertos poderes esotéricos, poderes ocultos. Por ejemplo, un brujo puede hacer estas especies, estas maquinaciones de exorcismo. Aún los que tratan de enfrentarse al demonio, ¿no? Pueden tener ciertos recursos de exorcizar o de quitar el exorcismo, etc. Es relativo eso. Prosigo con la lectura. Todos nosotros, dijo, con pausas que se resultaban más ofensivas que sus palabras, todos nosotros, no lo negaréis, no lo negaréis, no lo negaréis, nos hemos visto perseguidos por alguna mujer y en lo que a amigos toca, los hemos ido arrojando por el camino. En fin, preguntaos a vosotros mismos. Hizo una pausa Caraín, lo miró fijamente, se oyó sobre cubierta un gran alboroto. Jackson, muy serio, le dijo, no seas tan cochinamente cínico. El cínico es el mentiroso. Bien, tú no sabes de estas artimañas. Las artimañas son artificios que tiene una persona para lograr un objetivo, ¿no? Un fin, un proyecto. Exclamó Ollis, melancólico o triste, ya aprenderás. Por lo pronto, este malayo ha sido un buen amigo nuestro. Varias veces repitió reflexivamente, amigo malayo, como pesando ambas palabras y prosiguió con mayor brusquedad. Un magnífico sujeto, un gentleman, a su modo, no podemos realmente traicionar. A ver, Palacín. La palabra gentleman se traduce al castellano como, en este caso está castellanizado. Palacín, ¿me escucha? Quispe. Quispe. Hay que estar atentos y hay que participar, por favor. Esta es una palabra muy sencilla que puede traducirlo un niño de segundo, primero. Caballero. Caballero. Muy bien, estamos atentos entonces. A su modo, no podemos realmente traicionar. ¿Y qué sucede? Mire, cuando una palabra del inglés se utiliza o palabra del francés o alemán se utilice dentro de un relato, de una narración, de una expresión, se conoce como prestación lingüística o palabra ya castellanizada, pero de origen inglés. Entonces son términos, ¿no? Hay que manejar esos términos. En examen de admisión puede venir esta frase. ¿Qué palabra es el de prestación lingüística? De hecho, la palabra que es de otra lengua, pero ya castellanizado, ¿bien? Entonces hay que estar atentos. Estos malayos son impresionables, son muy impresionables. Todos nervios, ya lo sabéis. Así pues, se volvió bruscamente a mí. Tú lo conoces mejor que nosotros, dijo de un modo más directo. ¿Crees que sea un fanático? Quiero decir,
muy apegado a sus creencias. Retomemos acá. Las culturas nativas de cualquier recóndito lugar del planeta, llámese en América, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en el Asia, en Australia, como en este caso de Malasia, siempre fueron fanáticos, ¿no? Hay un fanatismo en toda religión, en todo adepto de cada religión. Por ejemplo, hago una comparación entre el católico y el musulmán. El musulmán es más fanático que el católico. Como le decía en una sesión anterior, si a un musulmán le dice, tú vas a tener esta tarea, pero vas a perder la vida, entonces el musulmán se siente feliz, se siente enaltecido por Alá. En cambio, el católico no, si le van a dar una tarea donde va a perder la vida, el católico se acobarda. No, no es así. Como el musulmán, en las otras creencias o costumbres de pueblos aborígenes fueron tan fanáticos, ¿no? Fanático, o sea, con exigencia de una fe única, una exigencia total. Prosigo. Quiero decir, muy apegado, acá es sencillo, muy apegado a sus creencias. Balbuceé profundamente asombrado que no lo creía, porque existe cierto parecido, una imagen, murmuró Ollis, enigmáticamente. El término enigma es aquello que no se conoce, ¿no? Exactamente, o está por descifrarse algo. Volviéndose a la caja, hundió en ella los dedos. Caraín tenía los labios entreabiertos y los ojos brillantes. Nos asomamos al interior del cofrecillo. Había allí un par de rollos de algodón, un paquete de agujas, un listoncillo de seda de color azul oscuro, una fotografía a la que Oyes lanzó una mirada antes de colocarla, boca abajo sobre la mesa, un retrato de mujer. Según pude ver, había, además, entre un montón de pequeños objetos dispares, un ramo de flores marchitas, un estrecho guante blanco de muchos botones y un breve paquete de cartas atadas cuidadosamente, amuletos de hombres blancos, talismanes, hechizos, amuletos que los llevan por el camino recto, otros que los hacen malos, revestidos del poder que hacen suspirar a un joven o sonreír a un viejo, potentes talismanes que procuran en sueños de gozo pensamientos de color, de dolor, que ablandan los corazones duros y templan un blando corazón hasta hacerlo fuerte como el acero. Entonces, cuando está utilizando estos términos de talismán, ¿no? Entonces, ¿qué es un talismán? Los talismanes desde épocas muy antiguas, ¿no? Especialmente por alquimistas, por religiosos, por creyentes de una religión, pero con cierta cualidad, construyeron bajo los poderes del zodiaco, porque cada planeta tiene un poder y cada planeta está relacionado a un día específico. Por ejemplo, el día martes está orientado al poder de Marte, ¿no? Marte es un planeta. Entonces, en coherencia con su religión y al poder de ciertos planetas y a una hora específica, construían estos talismanes algunos personajes con inteligencia y estos talismanes después de su trabajo gozaban de cierto poder y el quien los poseía, de hecho que gozaba con esos poderes. Y cuando dice talismanes y hechizos, entonces básicamente muchas culturas aborígenes utilizaron estos talismanes. Aún en el contexto del cristianismo o de la religión judía o cristiana, como se llame, estos talismanes repercutían también en ese ahondar porque animaban a tener más fe en la religión, ¿no? Entonces, con esto estoy explicando lo que es el término talismán. Como dije en una clase anterior, ¿no? Un poco de esto de talismanes. Bien, proseguimos. Dones del cielo. Y acá mira cómo lo reitera el autor, dones del cielo. Claro, ya acá es una hipérbole, dones del cielo. No eran dones del cielo, sino, bueno, quizás en función a su religión, ¿no? Pero dones propios de personas que los construían y se convertían en objetos con cierto poder. Entonces, cuando abre hoy ese
cajoncito, ese cofre, ¿qué es lo que ve? Veamos más adelante. Bienes de la tierra. Oyes exploró en la caja y me pareció, durante aquel instante de espera, que el camarote de la goleta se llenaba de un estremecimiento invisible y viviente, como de sutiles alientos, todos los espectros arrojados del occidente incrédulo por aquellos hombres que pretenden ser sabios y vivir solos y en paz. Todos los fantasmas sin patria de un mundo descreído surgieron repentinamente rodeando la figura de Olis. Si ustedes entienden el párrafo o el texto, van a entender, mire lo que se está diciendo, ¿eh? Entonces, fácil para poder comprender. Inclinado sobre la caja, todas las sombras encantadoras y desterradas de amadas mujeres, todos los bellos y dulces fantasmas de los ideales, recordados, olvidados, acariciados, despreciados, todos los espectros abandonados y vituperantes. Vituperante, en este caso es adjetivo, viene del verbo vituperar, en verbo sería vituperar. Vituperar es insultar. Por ejemplo, un creyente, un miembro de la religión católica o cristiana, tendrá que vituperar al demonio, porque es lo contradictorio en relación a Dios. ¿Bien? Entonces, espectros son imágenes o espectros ideales, imágenes ideales que se tienen en mente. Los espectros también, como especie de fantasma, pueden surgir en una realidad, según la cultura de un pueblo. Prosigo. De amigos admirados que merecieran nuestra confianza, difamados, traicionados y muertos en el camino. Parecieron todos levantarse de las inhospitalarias regiones de la tierra para agolparse en el oscuro camarote, como si fuera un refugio, el único lugar en todo un mundo de incrédulos en el que alientase una vagandora fe. Entonces, el hombre blanco muchas veces no daba crédito a esto, ¿no? Pero muchos los que no dieron crédito a estas artimañas, a estos artificios de las culturas nativas, terminaron mal o fenecieron. Creo que si les conté en la sesión anterior el cuñado de Napoleón cómo terminó en el Brasil cuando le hicieron un artificio de la magia negra. Bien, prosigo en la lectura. Duró apenas un segundo. Todo desapareció. Mire, las imágenes que habían aparecido, acá dice, todo desapareció. Ollis nos miraba, mostrándonos un objeto pequeño que brillaba entre sus dedos. Parecía una moneda. Aquí está, exclamó, lo levantó. Era una moneda de 6 peniques. Áurea, con un agujero picado cerca del canto, Ollis volvió los ojos hacia Caraí. He aquí un amuleto para nuestro amigo. Nos dijo, la cosa en sí tiene un gran poder. Es dinero, nada menos. Y además, su imaginación está abierta para recibir cualquier cosa. Es un aventurero que se ha mostrado siempre leal a nuestra reina, a menos que su puritanismo no vacile ante una semejanza. Nosotros callábamos, no sabíamos si escandalizarnos, reírnos o respirar. Oyin se adelantó hacia Caraín, quien se puso de pie como hipnotizado y, levantando la moneda, le habló en malayo. Esta es la imagen de la gran reina y el amuleto más poderoso que conoce el blanco. Dijo solemnemente, ¿no? En señal de respeto, Caraín se llevó la mano al puño del Cris y fijó la vista en la cabeza coronada. La invencible, la pía, murmuró, es más fuerte que Suleimán, el sabio, que, como sabes, tenía poder para mandar sobre los genios, anunció Oyes, muy grave. Tómalo, es tuyo, mostró la moneda en la palma de la mano y, mirándola, pensativamente se dirigió a nosotros en inglés. Esa cabeza coronada tiene poder sobre un espíritu también, el espíritu de su pueblo, un espíritu diabólico, dominador, consciente, sin escrúpulos, indomeñable, que hace mucho bien, de cuando en cuando mucho bien,
por casualidad e incapaz de tolerar ningún escandalito, de parte del mejor fantasma por una pequeñez, como fue el tiro disparado por nuestro amigo. No pongáis ese aire de asustados. ¿Qué diablos? Ayudadme a hacerle creer. Todo se reduce a eso. Su pueblo va a escandalizarse, murmuré. Oyis miró a Caraín, que parecía encarnar la esencia misma de una agitación inmóvil. Permanecía rígido, con la cabeza echada hacia atrás. Los ojos le giraban locamente relampagueantes y le temblaban las dilatadas ventanillas de la nariz. Maldita sea, exclamó al fin Oyes. Es un tipo excelente. Voy a darle algo que de veras sentiré. Sacó el listón de la caja, sonriendo desdeñosamente, y con unas tijeras cortó también un trozo de la palma del guante. Le haré una de esas cosas semejantes a las que usan los campesinos italianos, ya sabéis. Guardó la moneda en una bolsita hecha con la delicada piel, cosió esta al listón y ató los extremos, trabajaba con premura. Caraín no apartaba la vista de sus dedos. Vamos, dijo Oyis, y se aproximó a Caraín. Se miraron mutuamente a los ojos. Muy cerca, la mirada de Caraín parecía perdida, pero la de Oyis se oscurecía, dominadora e irresistible. Juntos hacían un violento unos segundos. Prosigo. Juntos ahí voy a repetir. Le haré una de esas cosas semejantes a las que usan los campesinos italianos. Ya sabéis, la moneda en una bolsita hecha en la delicada piel, cosió hasta el listón y ató los extremos. Trabajaba con premura. Caraín no apartaba la vista de sus dedos. Vamos, dijo Oyes, y se aproximó a Caraín. Se miraron mutuamente a los ojos muy cerca. La mirada de Caraín parecía perdida, pero la de Oyes se oscurecía, dominadora e irresistible. Juntos hacían un violento contraste. Uno, inmóvil, color de bronce. El otro, deslumbradoramente blanco, los brazos en alto. Esta es una figura literaria que se denomina antítesis, porque está denotando el autor, mire, cuando dice contraste, el término contraste, uno inmóvil, color de bronce, el otro deslumbradoramente blanco, los brazos en alto. Entonces, la figura literaria que se denomina es antítesis, ¿bien? En los que se marcaban los poderosos músculos bajo una piel brillante como el satén. Jackson se acercó con sí aire de un hombre que se arrima a un amigo en un sitio peligroso. Con acento convincente y señalando a Oyis, le dijo a Caraín, es joven, pero sabio, créele. Caraín inclinó la cabeza, Oyis deslizó sobre ella con rapidez el listón azul oscuro y dio un paso atrás. Olvida y que la paz sea contigo, grité. Caraín pareció despertar de un sueño y exclamó, ¡ja! Sacudiéndose como si se desprendiera de un fardo, lanzó a su derredor una mirada de seguridad. Alguien sobre cubierta descorrió la lona del tragaluz y una luminosa inundación se derramó en el camarote. Amanecía ya. Es hora de subir a cubierta, dijo Jackson. Oye se echó un abrigo encima y subimos. Caraín iba adelante. El sol
se había levantado tras de las montañas y sus sombras se extendían a lo lejos sobre la bahía, y en la perlina luz el aire era puro, inmaculado y fresco. Señalé la línea curva de amarillas arenas. Ya no está allí, dije enfáticamente dirigiéndome a Caraí. No te espera más, se ha marchado para siempre. Un dardo de ardientes rayos luminosos se hundió en la bahía entre los picos de dos colinas. Entonces, ¿qué figura literaria encontramos aquí? Dice, un dardo de ardientes rayos luminosos se hundió en la bahía entre los picos de dos colinas. Aquí está la figura, esta figura literaria se llama epíteto o adjetivación. ¿Por qué? Cuando un adjetivo calificativo se antepone a un sustantivo, en este caso ardientes como adjetivo y el sustantivo rayos, recibe por nombre adjetivación o epíteto. ¿Bien? Entonces, todo eso corresponde a una figura literaria que es el epíteto o adjetivación. Entonces, necesariamente cuando el adjetivo se antepone al sustantivo es de carácter figurativo literario. Cuando se pospone, pierde la esencia. Aunque aquí existe otros adjetivos, pero ese es un complemento nada más. Prosigo. Y a su alrededor, como por arte de encantamiento, las aguas se rompieron en un chispazo deslumbrante. No, no aguarda más allí, exclamó Caraí. Después de una larga mirada hacia la playa, no lo oigo. Prosiguió lentamente. No, se volvió hacia nosotros. Se ha ido. Para siempre, gritó. Entonces, en el contexto de este fragmento, ¿de qué se está hablando? Se está hablando la presencia de Caraí, se está hablando más que todo de la conducta de un personaje inglés de Ollis y de un instrumento que está enfrascado en la creencia, ¿no? En las artes mágicas, en el esoterismo y básicamente en el empleo de poderes extraños de carácter espiritual. Por ejemplo, el cofre que contenía una moneda y otros objetos. Entonces, a lo que se está narrando hay la presencia implícita o tácita de ciertos espectros, diríamos, especies de espíritus que manifiestan cierto poder en las personas. Y en ese entorno acaece y irradia a dos personajes, entre Caraín y Ollis. Entonces, en todo ese transcurso, de eso se está hablando. Entonces, ¿cuáles serían las palabras claves en este fragmento? ¿No? Una palabra clave es, por ejemplo, cuando están utilizando talismán, creencia, ¿no? Básicamente, por ejemplo, término fanático, creencias, fanático, talismán, poder, espíritu, espectro, y como por ejemplo el fragmento finaliza, ¿no? Hay algo, un entorno, hay un elemento que va desapareciendo ahí. Cuando dice, por ejemplo, no, no, aguarda más allí, exclamó Careín después de una larga mirada hacia la playa. No lo oigo, prosiguió lentamente, se volvió hacia nosotros, se ha ido, para siempre gritó. Entonces, en la creencia o en la cultura de muchos pueblos nativos, se practicó, existió eso. Y desde luego también que el hombre blanco se interesó, aprendió de ellas, otras no, y muchos de ellos también dieron incredulidad, y muchos dieron credulidad para poder practicar y entender ese contexto en lo que son las cosas ocultas, las cosas esotéricas que se proyectan en el poder, tanto para lograr metas, objetivos. Entonces diríamos en el entorno actual, aún hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues las sociedades más avanzadas la practican, pues la sociedad norteamericana, o llámese la francesa, la alemana, inglesa. En esos países todavía se sigue practicando la magia negra. Retomando ese entorno, en lo que yo explico, este contexto,
en los siglos XIII, XIV, XV hasta el siglo XVI, XVII en Europa, especialmente en el siglo XII, XIII y XIV, ¿no? Se versaba la existencia solamente entre los tres países, Alemania, Francia, Inglaterra. Se hablaba pues de unos 8.000 a 9.000 hasta 10.000 practicantes de la magia negra. Entonces, fuera de ella, muchos de estos pueblos aborígenes, como el caso de este personaje famoso, Caraín, que es un guerrero formidable, pero siempre está acompañado o siempre frente a su idiosincrasia o creencia. Acá explico idiosincrasia. La idiosincrasia de cada pueblo nativo está orientado a su cultura vivencial. ¿En qué? En la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de vestir, en la forma de interpretar la realidad y en la forma de practicar su religión. Esa es la idiosincrasia. Y cada pueblo, por ejemplo, siempre ha tenido una idiosincrasia. De aquí salto a la cultura inca. Aún en la cultura inca, o llámese en la cultura azteca o maya, se han tenido estas convicciones, estos pensamientos. Entonces, básicamente, por ejemplo, un ejemplo de ello, ¿no? Antes, cuando moría un familiar, ¿no?, en la zona andina, ¿no?, se llevaba el luto. Y después del el quinto día de muerto, el quinto día después de haber muerto la persona, era un día ejemplar donde tenían que lavar su ropa, su vestimenta. Esas costumbres lo practicó también los creyentes de la religión cristiana católica. Pero ¿de dónde viene eso, el quinto día? Eso viene de la cultura inca, de la cultura andina. Ahora, salgo de ahí a la cultura iroqués. ¿Alguien tiene una idea quiénes son los iroqués? Acá estamos hablando de Caraín, un malayo, de Lazo. ¿Alguien tiene una idea de la palabra iroqués? Ya, para simplificar, los iroqueses son la raza étnica de los grandes habitantes de las grandes llanuras, ¿no?, de territorio norteamericano. En palabras sencillas, los pieles rojas que se enfrentaron, ¿no?, y aprendieron costumbres básicamente europeas. Cuando llegan los europeos a territorio norteamericano, ellos no conocían el caballo, pero tenían el búfalo. Y luego ellos se adaptaron al caballo. Entonces, ellos en su religión, ¿qué dicen al respecto? No, ellos creen en su religión el gran Dios, para ellos, el gran Manitú, ¿no? Entonces, ¿ellos qué dicen? Cuando uno muere, una persona, ¿no?, esa persona debe estar bien vestida, con ropa elegante, porque se va a presentar y va a transcurrir por una avenida, por una calle amplia para enfrentarse a ser interrogado con el gran Manitú. Entonces, parte de esas costumbres también se ha cultivado en el Perú, en Sudamérica, ¿no? Cuando una persona moría, por ejemplo, también le ponían el hábito. Hoy en día ya no es así, ¿no? Es distinto, pero a un cadáver, generalmente fuera de esta pandemia, no lo ponían una ropa usada, siempre le han puesto una ropa nueva. Entonces son cosas que hasta la sociedad actual, de estas culturas ancestrales, tanto como de Caraí o cualquier habitante de cualquier lugar del planeta nativo, de origen nativo, siempre en la cultura moderna ha trascendido enormemente. Por ejemplo, el luto por por la muerte de una persona era el color negro, hoy en día ya no se practica, pero en muchos lugares del Asia el luto es el color rojo. Entonces son algunos vestigios de lo que les doy en contexto a lo que dice este fragmento sobre Caraí. Entonces acá vuelvo a retomar, siempre cuando uno está en el plano literario, la literatura es es un medio donde podemos aprender muchas cosas, su cultura, su vivencia, porque a veces el literato llegó a esos lugares, pero el lector ya no va a llegar. ¿Cómo llega el lector a eso? ¿Cómo enriquece el lector? Mediante la lectura de las páginas de la obra. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que hace un lector activo. El lector pasivo solamente se centra en lo que dice el texto y queda ahí. En cambio, el lector pasivo va tejiendo puentes con otras realidades y es ahí donde las neuronas captan con mayor y le va a servir esos datos
para poder incrementar. Por ejemplo, el razonamiento verbal, algo relativo, sinónimo de amuleto es el talismán. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo amuleto tiene poder y todo talismán tiene poder. Entonces, acá vamos ligeramente cuando van a tener que estructurar este diagrama de la araña, en esta parte donde dice recurso léxico, ahí van a anotar las palabras que se está explicando. Acá anotarán, por ejemplo, talismán, amuleto, ¿no? Aura, espectro, con la finalidad de que ganen más riqueza léxica. Y acá formularán en inferencia, por ejemplo, una interrogante para que puedan argumentar, ¿no? En inferencia diremos, ¿qué poder tienen los talismanes? ¿O qué poder tienen, por ejemplo, las cosas ocultas de ciertos personajes en el caso de Caraí, ¿no? Entonces, ¿o qué poder tienen los amuletos? Los amuletos, en forma de interrogantes pueden formular, los amuletos tienen poder, los talismanes tienen poder. Entonces, en las culturas nativas sí, tenía fuerza, creencia y básicamente, como dice el texto, mucho fanatismo en eso, ¿no? Aún en la religión, ¿no? En la religión existe mucho fanatismo, ¿no? Entonces, también hay algo en eso, ¿no? Porque también son pueblos que se han formado no en 5 años, son en milenios. La cultura de ellos lleva milenios, entonces, ¿no? Entonces, es a veces inmedible esos tiempos. Entonces, ellos también, cada generación va dejando ciertos vestigios, conocimientos, que se van perfeccionando y trascienden también en el tiempo, ¿no? Trascienden en el tiempo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda en la tarea que van a desarrollar sobre la lectura y lo que se ha explicado? Acá en el brazo izquierdo ya están los datos. El autor Joseph Conrad, literatura inglesa, corriente literaria modernismo, género narrativo, especie novela, completar ahí, personajes. Acá, por ejemplo, los personajes que más trabaja es Ollis y Caraí, ¿no? Y hay otro también, Jackson. Entonces, aquí en el brazo, los 4 brazos de la araña, ustedes van a desarrollar las ideas auxiliares. ¿Bien? Una vez que desarrollen las ideas auxiliares, los sintetizan y en el cuerpo de la araña sintetizan la idea central de este fragmento. Y un fragmento breve de la separata 8. O sea, es la 8ª semana de trabajo de plan lector, puesto que una semana se ha descontado por la Semana Santa y creo que hubo otra interrupción. Bien, entonces todo está sumamente contabilizado. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Alguna duda O de sea, la... más que nada sí, de la lectura que se da ahí de, o sea, al momento de leer ahí, pues a través de las ideas principales así se saca de las ideas auxiliares, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, una primera idea auxiliar es la conversación de Ollis con sus amigos en el interior de la goleta, donde está presente Caraí. Bueno, en idea auxiliar lo podemos decir de varias maneras, ¿no? Puedo decir la exposición de Ollis a Caraí y sus amigos en la goleta, o la percepción de Ollis. Hay muchas, las palabras son muchas, ¿no? En cambio, las ciencias en números son exactas y precisas. Entonces, justamente en comunicación, la riqueza que se tiene, uno puede utilizar una serie de sinónimos. Y si no hay sinónimos, utilizo la palabra parafraseo, ¿no? Por ejemplo, a un talismán, ¿cómo le dijera? El objeto de poder, simplemente el objeto de poder, ¿no? La pertenencia, la pertenencia del poder, ¿no? O digamos, la imagen o la interiorización divina, según ellos, porque cada pueblo tuvo su propio Dios, ¿no? Sin menospreciarlo. Es como decía ayer, creo que en razonamiento verbal, miren, las culturas antiguas o nativas, por mucho que las europeas eran avanzadas, ¿qué pasaba? ¿No? Despreciaban.
se sentían superiores. No es así. Algo, una cultura nativa ha aportado, como el caso de la India, pues en la gramática, ¿no? Lo que no había hecho Grecia ni Roma con su gran adelanto, India lo había trabajado en gramática, la morfología. Entonces, en el siglo, en los primeros años del siglo XX, los científicos se interesaron por estudiar la cultura hindú, aprendiendo el sánscrito. Claro, el sánscrito es una lengua clásica que hoy en día ya es una lengua básicamente de academia, ya no de comunicación. Y en este entorno, básicamente, en este fragmento habla de amuleto, ¿no? El amuleto, el cofre, la creencia que se tiene sobre los malayos y como un blanco enaltece eso. Y también en el cofre está una moneda con la imagen de una reina inglesa, ¿no? Y cómo está enfrascado ese entorno. Diríamos en otros términos, es una especie de creencia que va más allá de la realidad. Pero les digo, científicamente eso no está probado. Es igual, ¿no? Dentro de la ciencia, científicamente tampoco un científico lo va a probar la existencia de Dios, desde luego, ¿no? Yo como cristiano les diría, el científico no va a probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el científico tiene que sustentar su conocimiento en base a pruebas contundentes, visibles y objetivas. Pero eso no quiere decir que no se tenga que respetar una cultura, porque hay que respetar la cultura religiosa, la cultura filosófica, la cultura científica y la cultura espontánea de los pueblos, ¿no? La cultura espontánea, artística y creativa, que tiene en muchas de ellas cierto magnetismo. De aquí salgo el tema para poder argumentar. Por ejemplo, un arqueólogo, no recuerdo el nombre exacto en las excavaciones de Egipto, en los sarcófagos de los faraones, le habían dicho, no excave porque el espíritu del faraón lo va a matar. Como científico él no hizo caso. En una de esas excavaciones un mosquito negro le picó. En 36 horas estaba muerto el arqueólogo. ¿Se dan cuenta? Claro, científicamente eso no se va a probar, pero ya le habían dicho, ¿no? Lo que iba a pasar. Entonces, en ese entorno, en la cultura del mundo, de la sociedad, hay cosas por descubrir. Hay cosas que no se han descubierto. Entonces, quedan en especie de enigma. Enigma es aquello que todavía no